¿Alguna duda? De lo que es la organización de los gobiernos autónomos departamentales y el gobierno autónomo municipal. No, doctor. Ya. Aquí tenemos entonces la estructura de dos gobiernos autónomos, departamental y municipal, claramente ya establecidos. Ahora vamos a ver la autonomía regional. Listo. ¿Cuáles son los requisitos para construir las autonomías regionales según régimen? A ver. Bueno, ya está esto, ya habíamos visto la anterior vez. Dice, una región podrá acceder a una autonomía regional si cumple los siguientes requisitos. Numeral 1 dice, haber formulado y puesto en marcha satisfactoriamente un plan de desarrollo regional de acuerdo al sistema de planificación integral del Estado. 2, todas las condiciones establecidas para la creación de la región como unidad territorial estipuladas en la Constitución Política del Estado y la presente ley, ¿no? Conformación supletoria de la Asamblea Regional. Dice, si el resultado del referéndum por las autonomías regionales fueran positivos y aún no entrase en vigencia la conformación de la Asamblea Regional establecida en el Estatuto, por la falta de este, se adoptará supletoriamente la siguiente forma para su conformación junto a las elecciones municipales. ¿Qué quiere decir esto? Como obviamente solo hay ahorita la región del Chaco, si, por ejemplo, buscaran un grupo de municipios o provincias, crear una nueva región, obviamente, el ser aceptadas, no tendrían una estructura de asamblea regional. Entonces, dice, se manejaría de la siguiente manera. Vamos a copiar todo esto al documento de Word. Listo. Uno dice, una o un asambleísta elegido o elegida o elegido por criterio territorial en las regiones
conformadas por 4 o más unidades territoriales correspondientes a cada una de ellas. En las regiones conformadas por menos unidades territoriales, se elegirá 2 en cada una de ellas. Estaríamos hablando, obviamente, si son por provincias o por municipios. Entonces, estaríamos hablando de 1 por municipio, o en el caso si son pocos, 2 por cada uno, ¿ya? Adicionalmente, por criterio de población, se elegirá una cantidad de asambleístas correspondiente a la mitad del número de unidades territoriales distribuidas entre estas. Proporcionalmente en su población, si el número de unidades territoriales fuesen impar, se redondeará el resultado al número inmediatamente superior. 3. En los municipios a los que corresponda una o un solo asambleísta regional, en total, este será elegido por mayoría simple de votos, donde corresponda más serán elegidos de manera proporcional al voto obtenido por cada fórmula en el municipio, asignando los escaños según el método de división naturales. Esto lógicamente con el deseo de una mayor participación si es que son, se conforman, si son candidatos diferentes organizaciones políticas, ¿no? 4. Se elegirá adicionalmente una o un asambleísta representante de cada una de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas, donde exista una condición de minoría en la región, que será elegida o elegido según normas y procedimientos propios. Entonces, nuevamente, los pueblos indígenas originarios minoritarios, en lo que va a ser la región, podrán contener o tener un representante también en la asamblea regional. ¿Ya? Esto en virtud al artículo 39 que señala la conformación de lo que son las asambleas regionales. ¿Alguna pregunta respecto a de cómo se conforma los asambleístas regionales? No, doctor. Qué caperuzos. Ojalá que estén hachas cuando les pregunten el examen. Vamos a ver ahora lo que es el órgano ejecutivo. El cual está establecido en el artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40? Ahorita lo vamos a ver. Aguárdame un segundo. Listo. Dice, órgano ejecutivo regional. La estructura del órgano ejecutivo regional será definida en su estatuto. La autoridad que encabece el órgano ejecutivo regional será la ejecutiva o el ejecutivo regional, que deberá ser electa o electo por la Asamblea Regional en forma que establezca el estatuto. Aquí obviamente el estatuto va a señalar justamente las líneas de cómo se va a elegir. Parágrafo segundo. Una vez elegidas las autoridades de la autonomía regional, no se podrá elegir o designar a una autoridad dependiente del gobierno autónomo departamental en la jurisdicción de la región. Es decir, esta región va a ser autónoma de lo que sería el gobierno autónomo regional o del gobierno autónomo departamental. Entonces, el gobierno departamental no podrá colocar
a una persona designada en lo que va a ser la región. ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias? Vamos a ir viendo de lo que es la Asamblea Legislativa Departamental. Regional, perdón. Porque habíamos dicho que la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal tienen la función de fiscalizadoras legislativas de lo que son los gobiernos, los órganos ejecutivos, tanto departamental como municipal. Ahora vamos a ver qué hacen la autoridad, las autoridades regionales. Dice parágrafo primero, la aprobación del referéndum de la autonomía regional y su estatuto constituye un mandato vinculante a la Asamblea Departamental, que aprobará en un plazo mayor a 120 días por 2/3 de los votos de sus asambleístas las competencias a ser conferidas a los gobiernos autónomos regionales, es decir, el gobierno autónomo departamental de Tarija ha debido delegar ciertas competencias al gobierno regional del Chaco, ¿no? Según el artículo 41. De acuerdo al parágrafo tercero, el artículo 280 y el artículo 305 de la Constitución Política del Estado, el alcance de las competencias conferidas no incluyen la potestad legislativa, que se mantienen en el gobierno autónomo departamental, pero sí las funciones reglamentarias, ejecutivas, normativas, administrativas y de términos sobre la competencia. Esto es importante, por favor. Si yo les pregunto, ¿las asambleas regionales pueden hacer leyes? Ustedes me tienen que decir no. Simplemente tienen las capacidades reglamentarias, ejecutivas, normativas, administrativas y técnicas sobre sus competencias. ¿Ya? Una vez constituida la autonomía regional, podrá ejercer también las competencias que le sean delegadas o transferidas tanto por el nivel central del Estado como las entidades territoriales que conforman a su autonomía regional. El gobierno, parágrafo tercero, el gobierno autónomo regional pedirá la transferencia de competencias que correspondan las exclusivas departamentales. Las competencias conferidas inmediatamente a la región no podrán ser menores a las que hasta entonces hayan estado ejerciendo las subprefecturas o sus sustitutos, o incluirá en el traspaso de los recursos económicos necesarios los bienes e instalaciones provinciales correspondientes. Parágrafo cuarto. El alcance de la facultad normativa administrativa de la Asamblea Regional es normar sobre las competencias que sean delegadas o transferidas por el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas. Entonces, aquí ya tenemos claro cuáles son las atribuciones que tiene el gobierno regional. No pueden salirse de estos y obviamente tampoco, digamos, puede haber injerencia del gobierno departamental. ¿Preguntas? Doctor, ¿Sí? buenas noches. Tengo una consulta sobre un punto que tocamos anteriormente a las asignaciones de las competencias. Era sobre la elección de la cabeza del Poder Ejecutivo en un gobierno regional. Usted mencionaba y se leía también en el artículo de que lo designa la Asamblea Regional. Entonces, eso significa, bueno, que lo designa la Asamblea Regional dependiendo obviamente de lo que establezca el estatuto. Pero mi pregunta es, Temporalmente, hasta que no haya estatutos, lo elige la Asamblea Regional. Ya después, sus estatutos señalarán su procedimiento para la elección de la autoridad ejecutiva. ya. Sí, porque mi pregunta era si se elegía por voto universal o si era solamente la Asamblea la que designaba. Entonces, ahora sí ya me queda clara la figura. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna duda más?
Por favor, les he dicho, solo una sola vez me van a colocar. Solo si Ramos, Canaviri, Flores, Mamani no colocaron la primera reunión, está bien que hayan colocado, ¿ya? Por si acaso, por favor. ¿Alguna duda más, por si acaso? Doctor, una pequeña consulta. ¿Por qué en el gobierno municipal, autónomo municipal, por qué es el legislativo primero antes que el ejecutivo, doctor? Es la estructura de la ley. No hay problema. Yo he invertido, ¿no? Si revisamos la normativa, en el artículo 30, cuando hablamos del gobierno autónomo departamental, también está considerado primero el órgano legislativo. Pero sabemos muy bien hoy en día de que estos dos órganos tienen, digamos, las mismas, tienen diferentes actividades. No hay subordinación entre el ejecutivo al legislativo o del legislativo al ejecutivo, aunque dice de que en la ley de que el gobernador va a dirigir, ¿no?, las reuniones de la Asamblea Legislativa cuando los convoque. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta final sobre el tema de los gobiernos regionales. Sabemos muy bien de que para establecer un gobierno regional debe haber lo que es, se debe seguir una misma línea territorial y otros requisitos también que se requieren para poder establecer un gobierno regional. Mi Sí. consulta es, en la hipótesis de que, digamos, una determinada sección territorial, ejemplo, que todo el eje metropolitano de Cochabamba se pongan de acuerdo sus autoridades para emprender en una, en la misión de convertirse, digamos, en un gobierno regional, porque territorialmente, como están unidos, es uno de los requisitos indispensables, digámoslo así, se puede, el gobierno central no tendría, digamos, atribución por qué negarse o hacer algo para impedir ese tipo de procesos, ¿no? En realidad el gobierno no puede obstaculizar, pues es un deseo y un derecho legítimo reconocido por la Constitución Política del Estado. Porque no nos olvidemos, cuando veíamos los diferentes tipos de autonomías, decíamos que las regiones pueden ser conformadas por municipios o por provincias. Entonces, no pueden obstaculizar. Más bien, dentro de lo que sería el viceministerio de autonomías, deberían apoyar, ¿no?, si es su deseo, para poder realizarlas. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna duda para pasar al último, que sería el gobierno la autonomía indígena, originaria y campesina? No, doctor. A ver. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el gobierno autónomo o la autonomía indígena, originaria y campesina. Está en el capítulo 4, autonomías indígena, originaria y campesina, 42 y siguientes. Eso es un poquito más amplio, ¿no?, porque va a reglamentarse muy diferente a la que son las anteriores autonomías. Un poco de acuerdo a lo que la Constitución Política del Estado se conoce a la libre organización y estructura de estos pueblos indígenas, originarios y campesinos, de acuerdo a sus usos y costumbres. No están tan reglamentados como las anteriores tres,
que se establece, obviamente, cómo se los eligen y cuáles son sus prerrogativas. Bueno, a ver, si alguien me ayuda, por favor, con la lectura, el artículo 42. ¿Están viendo, no? La ley, lo que les estoy Sí, mostrando. doctor. Ya, ¿me lo leen, por favor? Ya, artículo 42. Régimen autonómico indígena originario campesino. El régimen autonómico indígena originario campesino se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado, de forma específica en los artículos 2, 30, 289 al 296, 303 al 304. La presente ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por ley 1257 del 11 de julio de 1991, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por la ley 3760 del 7 de noviembre del 2007, la norma y los procedimientos propios de los pueblos indígenas originarios campesinos y los estatutos de cada autonomía indígena originaria campesina. Este régimen alcanza al pueblo afroboliviano en concordancia a su reconocimiento en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Ya, artículo 43. El artículo 43. Carácter de lo indígena originario campesino. Lo indígena originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, económicas propias. Y así se denominan solamente como indígenas o como originarios o como campesinos. El convenio 169 sobre los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. El pueblo afroboliviano alcances, en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Ya. Bueno, estos dos primeros artículos van creando los lineamientos del ordenamiento jurídico y van identificando el carácter de los pueblos indígenas originarios y campesinos. 44, por favor. Yo, doctor. Ya, por favor. Artículo 44. Jurisdicción territorial de la autonomía indígena originaria campesina. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley, podrán acceder a la autonomía indígena originaria campesina a partir de, primero, territorio indígena originario campesino, 2, municipio y 3, región o región indígena originaria campesina que se conforme de acuerdo a la presente ley. Entonces, aquí nos habla de tres tipos de autonomías indígenas, indígenas originarias y campesinas. Uno puede ser territorial indígena, territorio TIOC, ¿no? Territorio indígena originario campesino, o podría ser municipio campesino, o también podría ser una región indígena originaria y campesina, ¿no? Entonces, en esas tres circunstancias, los pueblos indígenas pueden organizarse de esa manera. 45, por favor. Yo, doctor. 45. Gobierno. Ya, Sonia, dale, Sonia. Continúe, por favor. Sonia. Artículo 45. Gobierno indígena originario campesino.
El gobierno autónomo indígena originario campesino estará conformado y se ejercerá por su estatuto de autonomía, sus normas, instituciones, formas de organización propias en el marco de sus atribuciones legislativa, deliberativa, fiscalizativa, en el ámbito de su jurisdicción territorial y sus competencias de acuerdo a la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, esos gobiernos indígenas originarios dicen que tienen que estar estructurados de acuerdo, digamos, a sus estatutos, ¿no? Cómo están organizados, ahí se va a establecer y se va a conocer, ¿no? Si bien sus usos y costumbres, ellos saben cómo están organizados, pero es una formalidad que en sus estatutos establezcan su organización y esas obviamente tienen que tener conocimiento el gobierno central para su coordinación entre el gobierno central y las autonomías indígenas, o en el caso para coordinación con las otras autonomías departamentales, regional y municipal. Artículo 46, por favor. Parágrafo primero. Artículo 46, denominación, parágrafo primero. La denominación de autonomía indígena originaria campesina es común, cualquiera que sea la jurisdicción territorial en la que se ejerce. Parágrafo segundo. La conformación de la autonomía indígena originaria campesina establecida en una región no implica necesariamente la disolución de las que le dieren origen. En este caso, dará lugar al establecimiento de dos niveles de autogobierno, el local y el regional, ejerciendo el segundo aquellas competencias de la autonomía indígena originaria campesina que les sean conferidas por los titulares originales que la conforman. La decisión de disolución de las entidades territoriales que conforman la región deberá ser establecida según proceso de consulta o referéndum de acuerdo a la ley, según corresponda, pudiendo conformarse un único gobierno autónomo indígena originario campesino para toda la región. Parágrafo tercero. Los pueblos indígenas originarios campesinos tienen el derecho de definir la denominación propia de sus entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Ya. Bueno, en realidad, por ejemplo, estamos acostumbrados, les había puesto en el Word cómo se denominan los gobiernos autónomos, ¿no? Con sus abreviaciones. En el caso, por ejemplo, los pueblos indígenas originarios pueden darle un nombre diferente, de acuerdo, digamos, a su costumbre, ¿no? Si gustan pueden ponerle, bueno, no sé, cuál sería la estructura o denominación que les gustaría poner, ellos están en la libertad. ¿Ya? Artículo 47, por favor. A ver, lo voy a reducir un poquito. 47. ¿Se lee? ¿Quién me estaba ayudando a leer, por favor, el artículo 47? Artículo 47, doctor. Integración territorial de la autonomía indígena originaria campesina. Parágrafo 1. Si convertido un municipio en autonomía indígena originaria campesina, incluyese solo parcialmente uno o más territorios indígena originario campesinos, se podrá iniciar un proceso de nueva delimitación para integrar la totalidad del territorio indígena originario campesino a la autonomía indígena originaria campesina, mediante consulta por normas y procedimientos propios al o los pueblos indígenas del o los territorios indígena originario campesino correspondientes, que deberá ser aprobada por la ley nivel central del Estado. La norma correspondiente establecerá facilidades excepcionales para este proceso. Ya, ahí haremos un altito, por favor, y estamos otros 30 minutos. Vamos a hacer un corte
para volver y concluir con esta parte de las autonomías indígenas originarias campesinas, ¿ya? Por favor, van a estar atentos para las de corrección. Está bien, doctor.